Bienvenidos a El Debate. El material que nos ocupa hoy, bueno, se sumerge en una idea tan seductora como controvertida, la noción de que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear la realidad material. El libro El Secreto lo articula como una ley universal e infalible, la ley de la atracción, que supuestamente nos permite manifestar cualquier cosa que deseemos, ya sea salud, riqueza, relaciones, a través del enfoque deliberado de nuestra mente y nuestras emociones. Y esto, claro, nos sitúa ante una pregunta fundamental que va a guiar nuestra conversación. ¿Es la ley de la atracción una fuerza, digamos, operativa y fundamental del universo, comparable a la gravedad, que nos confiere un poder creativo casi ilimitado? Mi postura es que sí, que efectivamente estamos ante la descripción de una ley universal que nos empodera como arquitectas de nuestro destino. Y yo voy a defender que lo que El Secreto describe es en realidad un conjunto de fenómenos psicológicos, no una ley física, y que además su interpretación literal acarrea consecuencias problemáticas e incluso, diría yo, peligrosas. A ver, la tesis central es de una simplicidad y una profundidad enormes. El universo no es caótico, se rige por leyes precisas, y la más poderosa de todas es la ley de la atracción. Afirma que todo lo que experimentamos en nuestra vida, todo, ha sido atraído por nosotras a través de las imágenes persistentes que sostenemos en la mente. Nuestros pensamientos, según el texto, emiten una frecuencia, una señal energética que atrae magnéticamente su equivalente en el mundo físico. No es un simple pensamiento positivo, ¿eh? Es un proceso creativo de 3 pasos. Pedir con claridad, creer que ya es nuestro y alinearnos emocionalmente para recibirlo. Las historias de recuperaciones médicas inexplicables, de fortunas creadas desde la nada o de relaciones que surgen como por arte de magia no son meras anécdotas. No, son la prueba empírica de que somos co-creadoras de nuestra realidad. Es la máxima expresión del poder personal. Comprendo perfectamente el enorme atractivo de esa visión, de verdad, pero yo la interpreto desde un prisma completamente distinto. Lo que el material llama una ley del universo es para mí un compendio de herramientas psicológicas muy efectivas, pero mal explicadas. Por ejemplo, la visualización. Es una técnica potentísima para clarificar objetivos y aumentar la motivación. La gratitud está demostrado que mejora el estado de ánimo y la resiliencia. Y por supuesto, mantener una actitud positiva nos hace estar más alerta a las oportunidades. Pero es que esto no tiene nada de mágico, o sea, es psicología cognitiva y conductual. El problema de elevarlo a la categoría de ley universal es que borra de la ecuación variables tan cruciales como el esfuerzo real, el contexto socioeconómico, los privilegios o el puro azar. Y lo más preocupante es que, llevada al extremo, su lógica desemboca inevitablemente en la culpabilización de la víctima. Si atraes todo lo que te pasa, quiere decir que la persona que padece una enfermedad grave, que vive en la pobreza o que sufre un accidente, ¿es la responsable última de haberlo atraído? Es una conclusión tan simplista como cruel. Bueno, el texto responde a esa objeción con ejemplos muy claros que demuestran su validez. Pensemos en el caso de Roberto, un hombre que sufría acoso homófobo constante en su trabajo. Se sentía una víctima, atrapado. Siguiendo estos principios, cambió radicalmente su enfoque. En lugar de obsesionarse con el acoso que no quería, empezó a visualizar y a sentir un entorno laboral respetuoso, amable. En poco tiempo su realidad se transformó. Algunos de sus acosadores fueron transferidos, otros simplemente dejaron de molestarlo. Esto demuestra que no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino que las circunstancias responden a nuestra vibración dominante. Si nuestro diálogo interno es sobre la deuda, pues atraemos más deuda. Si nos enfocamos en la abundancia, la atraemos. No es culpa, es física. Ya, pero es que ese ejemplo de Roberto, aunque parezca convincente, para mí ilustra a la perfección el problema de fondo. Sugerir que él atrajo el acoso homofóbico es una forma de minimizar un problema social gravísimo, el prejuicio, y de depositar la culpa en la persona que lo sufre. Una explicación mucho más plausible y menos dañina es que al adoptar una mentalidad más segura y positiva, cambió su lenguaje corporal, su forma de comunicarse, su propia confianza, y esto, a su vez, alteró la dinámica de poder con sus compañeros. El cambio fue interno, psicológico, conductual, y provocó una reacción en su entorno. No fue el universo reorganizando las piezas para él. Y la lógica de la atracción, aplicada a estos casos, es peligrosa. ¿Qué le diríamos a alguien en una situación similar que visualiza un entorno seguro y sin embargo el acoso no cesa? O incluso empeora. ¿Está fallando la ley o está fallando la persona? No se trata de un fallo, sino de una comprensión incompleta del proceso. La ley siempre funciona. El problema es que, a menudo, sin darnos cuenta, nos enfocamos más en la ausencia de lo que queremos que en la presencia. No es un mecanismo de culpa, sino de responsabilidad sobre nuestro propio estado interior.
es devolverle el poder al individuo. Y esta idea de que la mente influye en la materia no es mera especulación. El propio material se apoya en conceptos de la física cuántica, explicando que todo en el universo es energía vibrando a distintas frecuencias. Y justo ahí entramos en el segundo gran punto de fricción. Ese recurso a la física cuántica es, en mi opinión, uno de los aspectos más problemáticos. Se toman conceptos complejos, misteriosos para el público general, y se usan como un cheque en blanco para validar afirmaciones metafísicas que no tienen nada que ver. O sea, la física cuántica describe el comportamiento de la materia a nivel subatómico, y sus leyes no se pueden extrapolar directamente a nuestra realidad macroscópica de esta manera. Sencillamente no funciona así. No hay ninguna evidencia científica que respalde la idea de que los pensamientos humanos puedan influir en la materia externa a través de frecuencias. Pero la conexión es innegable, aunque no entendamos el mecanismo completo. El texto afirma algo muy potente, que un pensamiento afirmativo es, científicamente, 100 veces más poderoso que uno negativo. Y pone el ejemplo de los atletas olímpicos. Se ha demostrado en experimentos que cuando un atleta visualiza su carrera con todo detalle, se activan en su cerebro las mismas redes neuronales y en sus músculos las mismas microcontracciones que si estuviera corriendo de verdad. Sí, eso es cierto. La mente no distingue entre la experiencia imaginada y la real. Esto demuestra que el pensamiento tiene un poder tangible, un efecto físico directo. Estoy de acuerdo. El ejemplo de los atletas es fascinante, pero creo que demuestra algo distinto. Demuestra el poder de la mente sobre el propio cuerpo, no sobre el universo exterior. Lo que ocurre es un fenómeno neurofisiológico que está muy bien estudiado. La práctica mental, la visualización, fortalece las vías neuronales asociadas a esa actividad, creando una memoria muscular que luego mejora el rendimiento físico real. Es un entrenamiento cerebral, pero es un salto lógico enorme y sin justificación pasar de «mi mente puede afectar a mis propios músculos» a «mi mente puede hacer que aparezca un cheque en mi buzón». Son dos cosas radicalmente diferentes. Y la afirmación de que un pensamiento positivo es 100 veces más poderoso, pues es una cifra completamente inventada sin ninguna base empírica. Suena científico, pero no lo es. Entiendo tu escepticismo desde un punto de vista puramente mecanicista. Pero ¿no podría ser que la neurofisiología sea precisamente el mecanismo biológico a través del cual el universo traduce la intención en realidad? Que podamos medir la respuesta del cerebro no niega la causa original del proceso, que es un pensamiento enfocado. Quizás la ciencia no está describiendo un fenómeno que refuta el secreto, sino que está empezando a describir la maquinaria física a través de la cual opera. Bueno, eso es una hipótesis interesante, pero nos lleva a un terreno que no es falsable. Si cada vez que la ciencia ofrece una explicación natural, neurofisiología, psicología, la respuesta es que esa explicación es simplemente el cómo de una ley metafísica superior, entonces la ley se vuelve inmune a cualquier crítica. Y eso me lleva al tercer punto, el proceso creativo en sí. ¿Se trata de acción o de atracción? Se trata de atracción que inspira la acción correcta. El proceso, según el material, es claro. No necesitamos conocer el cómo, eso es trabajo del universo. Nuestra única función es definir el qué y alinearnos con el sentimiento de ya tenerlo. La historia del hombre que quería manifestar $100,000 es un ejemplo perfecto. No tenía ni idea de cómo conseguirlos. Simplemente creó una imagen de un billete de $100,000, lo pegó en el techo y se enfocó en el sentimiento de tenerlos. Meses después, tuvo una idea inspirada mientras se duchaba: vender un libro que había escrito a un periódico. Actuó sobre esa inspiración y acabó ganando esa cantidad. La acción no fue un esfuerzo forzado, sino el paso final y natural, inspirado por el universo. La atracción precede y guía la acción. Ya. De nuevo, es una historia poderosa, pero yo la enmarco de una forma muy distinta. Lo que describes es un ejemplo de manual de cómo funciona la fijación de objetivos y la motivación. Al establecer una meta clara y específica, $100,000, y enfocarse en ella constantemente, lo que hizo fue programar su propio cerebro para buscar soluciones. Hay un fenómeno neurológico llamado sistema de activación reticular, que actúa como un filtro para nuestra atención. Cuando decides que algo es importante, tu cerebro empieza a detectar activamente cualquier cosa en tu entorno relacionada con ese objetivo. No fue el universo enviándole una idea mágica en la ducha, fue su propia mente ya preparada y enfocada en dinero y publicación, la que reconoció una oportunidad cuando vio ese periódico. La atracción es en realidad un estado de atención elevada y una predisposición a la acción. Pero es que esas no son explicaciones excluyentes. Podrían ser complementarias.
Y si la ley de la atracción es precisamente lo que programa a nuestro sistema de activación reticular para que se fijen las oportunidades correctas. Una es la ley universal que pone la oportunidad en tu camino y la otra es el mecanismo biológico que te permite verla. El resultado es el mismo. La diferencia es fundamental. En tu versión, el poder reside en una fuerza externa, cósmica. En mi versión, el poder reside enteramente en el individuo, en su capacidad para enfocar su atención, generar sus propias ideas y, lo más importante, actuar. El hombre de la historia no manifestó el dinero de la nada, escribió un libro, tuvo una idea de marketing y la ejecutó. El éxito fue fruto de su trabajo. El peligro del enfoque de El Secreto es que puede fomentar la pasividad, gente que se sienta a visualizar esperando que el universo haga el trabajo pesado, en lugar de entender que la visualización es solo el primer paso para motivarse a actuar. En resumen, mi posición es que El Secreto nos devuelve un poder que siempre hemos tenido pero que habíamos olvidado, la capacidad de ser las creadoras deliberadas de nuestra propia vida. No somos marionetas de las circunstancias, sino imanes vivos que atraen experiencias que resuenan con la frecuencia de nuestros pensamientos y emociones. Es una ley fundamental del universo, y comprenderla es la clave para una vida de abundancia, salud y felicidad. Las pruebas no están en laboratorios, sino en las innumerables vidas transformadas por este conocimiento. Y yo, por mi parte, concluyo que si bien las técnicas que promueve el pensamiento positivo, la gratitud, la visualización, son herramientas psicológicas de un valor incalculable, presentarlas como una ley física infalible es una simplificación excesiva y, como he dicho, peligrosa. Fomenta un pensamiento mágico que puede llevar a la inacción, a ignorar problemas estructurales muy reales y, lo que es peor, a una cultura de culpar a las personas por sus propias desgracias. El verdadero secreto no es una fuerza cósmica que concede deseos, sino la disciplina mental para fijar metas claras y la resiliencia para actuar de forma consistente hasta alcanzarlas. Nuestra conversación deja clara una tensión fundamental que yace en el corazón de este material. Si el poder de nuestra mente es una fuerza que moldea activamente el universo que nos rodea, o si es una herramienta interna que nos moldea a nosotras para navegar ese universo de una forma más efectiva. En cualquier caso, lo que es innegable es que nos obliga a reflexionar sobre la profunda y compleja conexión que existe entre nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, creencias, emociones y nuestra experiencia externa de la realidad. Y ese, desde luego, es un campo en el que sin duda todavía queda mucho por explorar.